Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Palabra de Dios y no palabra de hombres, Señor. Te necesitamos, Señor. Tú nos has traído, Señor, para darnos pan de vida eterna, Señor. Tú nos has traído para entretenernos, Señor. Tú nos has traído, maravilloso Rey eterno, Rey de la gloria, para darnos a conocer tu verdad. Conocerte a ti es hallar la vida eterna, Señor. Hoy te pido que toda altivez, Padre mío, que haya en los corazones, Señor, sea derribada por el poder de la palabra. Que nos has entregado armas poderosas, Señor, a diestra y a siniestra, Señor. Armas poderosas en Cristo Jesús, Señor. El escudo de la fe y la espada del Espíritu. Tu palabra que es poderosa, Señor. Tu palabra, Señor, que traspasa, Señor, hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y los huesos. Palabra que es martillo que quebranta las rocas, Señor. Aquella piedra, Señor, que hay en el corazón, la dureza, Señor. Yo te pido, Señor, que tu bendita palabra, que es viva y eficaz, Señor, no retorne vacía, Señor, porque ha salido de tu boca, Señor. Padre, en esta hora, Señor, que toda malicia espiritual, todo estupor, toda rebelión, en el nombre poderoso de Jesús se ha atado en esta hora. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en él. Y la palabra tiene el poder de someter y sujetar todas las cosas, porque es la máxima autoridad que hay en este lugar. Bendito y alabado seas. Bendito, Señor, exaltado seas, glorificado seas. Y no te glorificamos solo de labios, Señor, sino que te glorificamos, Señor, mediante que recibimos la palabra de Dios también, Señor. Que no es el hombre que habla, sino tú, Señor. Necesitamos, Señor, necesitamos bálsamo, refrigerio en esta noche, Señor. Necesitamos ser levantados por tu palabra, Señor. Aquellos, Señor, que están en tristeza, en aflicción, en temores, Señor, en diferentes angustias, para que entendamos, Señor, que eres tú, Señor, el que nos sustenta, el que nos levanta, Señor. Eres tú el que adiestra nuestras manos para la batalla, Señor. Eres tú, Padre de la gloria, quien nos fortalece, Señor. Eres tú nuestro poder y nuestra fuerza, Señor. Padre, que aprendamos a confiar más en ti, menos en nosotros, Señor. A confiar más en ti y menos en el mundo, en los hombres. Tu palabra dice, Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, porque engañoso es el corazón del hombre, lleno de maldad y de pecado, dice tu palabra. Pero bendito el varón que confía en Jehová. Eso dice tus escrituras. Bienaventurados son. Enséñanos y ayúdanos a confiar más en ti y menos en nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a todos aquellos que has traído en esta noche, Señor. Gracias porque eres tú quien puso querer y hacer. Muchos quisieron y no lo hicieron, pero tú pusiste querer y hacer. Gracias por los que están conectados en enlace y aquellos que recibirán el mensaje. Que sea tu palabra, Señor, oh Padre de la gloria, haciendo el efecto que tú quieres a través de las redes sociales, Señor. Porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra tiene el poder. Con una palabra tuya bastará para sanar. Dijo aquel centurión. Tu palabra es poderosa. Tu palabra no tiene barreras. Tu palabra no hay murallas que la puedan detener, no hay distancias, Señor. Tu palabra llega. Para aquello que la enviaste, hará el efecto que tiene que hacer, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches. Aleluya. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir la palabra? ¿Cuántos? Amén. ¿Nosotros no? No se preocupen que si no eres dispuestos, la palabra tiene el poder para derribar el altivez. ¿Cuántos vinieron dispuestos? Amén. Hay que venir dispuestos. ¿Por qué no se recibe? ¿Por qué no aprovechamos
aprovechó la palabra porque no lo oyeron con fe. La palabra da fe, la palabra no nos quita la fe, nos da fe. Amén. Una de las últimas prédicas que el Señor me permitió darle a la congregación y a aquellos que recibieron el mensaje por las redes es el conocer a Dios, es conocer su voluntad. ¿Amén? ¿La recuerdan? ¿Sí? La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿O conoces de Dios? ¿Qué pregunta? ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? Porque muchos dicen, yo conozco de Dios. ¿Cierto? Yo he escuchado que dicen, aquella persona la ve, es conocedora de Dios. Otra cosa es decir que conocemos a Dios. ¿Qué es conocer de Dios? Según el criterio de quién. Porque muchos han idealizado a Dios a la manera que quieren. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a su manera de vivir, toman las escrituras, cogen lo que les conviene, idealizan un Dios que no es de la Biblia. Porque conocer a Dios es conocer su voluntad completamente. Sus bendiciones, sus ordenanzas, sus estatutos. Todo lo que nos demanda Dios a sus hijos. Hay mucho pueblo que dice conocer de Dios, pero quien realmente conoce a Dios son sus hijos. Aquellos que se han determinado a seguirle, encontrarlo, y que el Espíritu Santo, por la fe del Hijo de Dios, te haga nueva criatura, hijos de adopción. Quienes conocen a Dios son los hijos. En Corintios dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén, ¿cuántos son pueblo de Dios? Pero más adelante dice, salgan de los tales, salgan de medio de ellos. Y determínense a seguirme, a ser mis discípulos, porque un discípulo es un estudiante que aprende y conoce a Dios. Mediante la revelación de Cristo en nosotros por el Espíritu. Y aquello dice, salgan de medio de ellos. Todos dicen ser pueblo mío como los fariseos. Salgan de medio de ellos. ¿Y qué van a hacer? Entonces serán mis hijos y yo seré su padre. Esta es la diferencia entre ser pueblo y ser hijos. El pueblo es la multitud que lo busca, pida y pida y pida. El Señor nos decía, ¿por qué les cuesta adorarme? Porque no tienen comunión conmigo. Los hijos sí tienen comunión. El pueblo no. El pueblo, cuando tú le dices, lidere la oración o lidere la alabanza, les cuesta. Porque no se toman tiempo de glorificarlo a Él. Todo lo que hacen para Él es pedir. Mientras que cuando el Espíritu está, aquel que testifica de los verdaderos hijos, solamente lo glorifica. Amén. Lo glorifica. Lo quieren es glorificar y exaltar. El pueblo solamente pide, pide y pide. Y las oraciones son de pedir, es más, de cuestionarlo. Cuestiona a Dios. ¿Saben por qué mucho pueblo cuestiona a Dios? Porque no le conoce. Si le conociera, habría más gloria y honra para Él. Que jamás. Y no pelearían con Él. Gracias. Vamos allá. Segunda de Corintios capítulo 6. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Los que lo conocen saben quién vive. Los otros van a repetir, pero el Señor por eso nos tiene aquí, te está llamando para que no conozcas de Él, sino que lo conozcas a Él. Amén. Es precioso conocer a tu Padre y saber, aquel que conoce a Dios sabe que no es huérfano, no se queja de que lo han abandonado, al contrario, se siente muy amado y puede declarar, aunque padre y madre me hayan dejado con todo eso, Jehová me recogió a mí. Con todo eso. Aquellos que le conocen no se sienten viudos, no se sienten huérfanos. Saben que nuestro Señor vino por nosotros a brindar y a sanar nuestras heridas. Un hijo de Dios va a mostrar testimonio con cicatrices sanas. El pueblo muestra heridas una y otra vez abiertas. Es tiempo. Él está llamando a sus
viene por hijos, no por un pueblo, viene por hijos e hijas. Aquellos que fueron, que son hijos de adopción, dicen las Escrituras, no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, sino por la voluntad del Padre que ha tenido misericordia de quien quiere tener misericordia. Amén. Mira lo que dice. Los hijos de Dios saben que son templos del Dios viviente y que no se pueden contaminar. Porque aquellos que dicen ser hijos es porque el Espíritu Santo ha hecho esta metamorfosis, esta transformación, este nuevo nacimiento que tiene que haber en un verdadero hijo de Dios. Y lo que más recomienda, Padre, es no se vuelvan a contaminar, no vuelvan como el perro algómico ni como el cerdo al lobo. Entonces tiene que hacer, y nos deja esta recomendación. Somos templo de un Dios viviente, 6:14. Y Él nos dice, aquellos no se unan con yugo desigual, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Saben que hay personas que dicen ser hijos y quieren comunión con tinieblas? ¿Qué es comunión? Relación, intimidad. Son partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Efesios. Los hijos de Dios no son partícipes, no las toleran, dicen reprenderlas. Dice, ni aún en lo secreto, es vergonzoso que ustedes saben en lo secreto de lo que ellos hacen. Muchos son partícipes de tinieblas. Él dice, no tienen nada que ver luz con tinieblas, porque Él es luz, y donde Cristo está, las tinieblas se dispersan. No es que tú las alejes, Cristo está, hay luz. Él dice, andad pues en luz. Nadie puede decir que está en luz y anda en tinieblas, porque cuando Él viene a este templo, Él viene a deshacer obras de tinieblas en nosotros, no a tolerarlas, sino a deshacer las obras de las tinieblas, para que se empiecen a manifestar las obras de Dios en nosotros. Claro, pero siempre dice lo mismo, hasta que las obras de Dios sean manifiestas en nuestra vida. Amén. ¿Y qué concorde a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Cuál es el templo? Mira, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, para los que todavía tienen la estampilla? Para los que todavía tienen ídolos de carne y hueso también, no solo de madera, de yeso y de cemento. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Han escuchado que donde hay dos o tres, Él está en medio? Ahí. Amén. Tú puedes orar en tu casa, pero así como oran y hacen una altar familiar, también hacen cosas para ti. Siempre. Él está en medio. Por eso dice el Espíritu Santo que está con ustedes, estará en ustedes y vendrá sobre ustedes. Amén. El pueblo se conforma que esté en medio de ellos, pero es que el Señor no nos llamó a eso. Él nos llama a ser templos de Él, que Él mora en nosotros y nosotros en Él. Amén. ¿Por qué no se mantiene el Espíritu? Porque están sirviéndole a los santos. Y Él dice que no es posible. A uno van a aborrecer y al otro van a amar. No hay concordia. No tiene que haber acuerdo. Porque tienen una doble vida, como nos decía hoy el Señor. Aquí son cristianos y allá afuera. ¿Por qué digo cristianos? Porque el Señor nos dice que va a venir por cristianos, Él va a venir por su iglesia, hijos e hijas. Entonces les queda fácil decir que son de una denominación aquí y fuera de aquí no lo son. De ellos está hablando aquí el Señor. Aquí son una cosa y fuera de aquí son otra. ¿Y Él dice, ustedes son qué? Yo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios. ¿Han escuchado? Dios, ayúdame. Dios. Pero otra cosa dice, por lo cual dice, salí del medio de ellos y
y apartaos, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, pero primero hay que apartarnos, ¿cierto? No tocar lo inmundo para que lo reciban. Yo lo recibiré. ¿Dónde voy? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Es lo mismo ser pueblo que ser hijo e hija? No. Ahora la pregunta es: los hijos y las hijas lo conocen, y todo el que conoce a Dios es hijo de Dios. Así que, amados, dice el 7:1, puesto que tenemos tales promesas. Wow, todo el mundo habla de las promesas. Mira lo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué se contamina? La carne y el espíritu. Y el espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, porque van y pecan deliberadamente. ¿Dónde se perfecciona la santidad? La palabra de Dios dice en 1 Pedro que nosotros tenemos que ser, en Romanos también tenemos que ser perfeccionados cada día. El Señor dice, ya no deberían estar en los primeros rudimentos, no deberían estar tomando leche, no deberían ser niños fluctuantes, porque tengo tesoros escondidos, tengo vianda, tengo tanto alimento espiritual para darles, pero no pueden, dicen que no quiera dar a través del apóstol Pablo, no pueden recibirlo, porque son niños fluctuantes, llevados por aquí y por allá. Se enojan, se van, se desenojan y luego se enojan, se van. ¿Será que me voy para esta denominación? ¿Será que me voy para la? Son niños fluctuantes. Él dice, no puede. El apóstol Pablo dice, no puedo darles a comer vianda, les va a hacer daño. Dice, no lo van a poder entender. Por eso él llama a apartarse, porque él dice en las escrituras, a ustedes sí les doy. Los niños fluctuantes hoy quieren y mañana no. Hoy tienen ánimo y mañana no. Hoy tienen fe y mañana no. Porque todo lo que tienen está basado en ellos mismos, no en el fundamento que es Cristo. Porque cuando tú te apartas para Dios y Él empieza a enseñarte tu fundamento, ya no estás edificando en la arena, en ti mismo, sino en la roca que es Cristo. A ellos les eres unida. Amén. ¿Conoces de Dios o conoces a Dios? ¿Sabe qué le decían? No es que usted es hija de Dios. Y con los hijos de Dios nadie se mete arrebato. Ay, es que soy una hija de Dios. Y ay, el diablo cuando tienen al diablo entronizado en sus casas. Tienen brechas abiertas por toda parte. Y reclaman una heredad que solamente es por medio de Cristo, no por tus obras ni por las mías, ni porque estemos en una denominación y sentados en una silla. ¿Vale? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que esto no es por voluntad tuya ni mía, ni voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni por la voluntad como decían los israelitas que nosotros somos los hijos del Señor. Dice no, es por mi voluntad a través de mi hijo, es que son coherederos. De resto no. Si estás en una religión pero Cristo no es el fundamento de tu vida, no eres un hijo de adopción porque es por medio de Cristo. No hay otra manera de hacerlo. Y los hijos de Dios que han creído en Cristo reciben la promesa, el don. Son sellados por las alas del Espíritu Santo. Amén. ¿Contra quiénes viene la ira de Dios? Contra los que no recibieron a Cristo. Así estén sentados en la silla. Porque hay opositores de Cristo en las denominaciones, en diferentes denominaciones. Y nosotros éramos antes una denominación. Ahora está llamando en todo el mundo, porque en toda denominación hay hijos y hijas y se les está revelando. Amén. ¿Qué les está apostaciando? Porque yo estaba en denominación. No éramos hijos ni hijas. No habíamos nacido de nuevo. No, el fundamento no era Cristo. Y ha tenido misericordia y Él nos está llamando
salvación. Si no es así, ¿por qué le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? Si era un maestro de la palabra, enseñaba las escrituras. Y volvemos. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Hay mucho pueblo diciéndole Señor, Señor, pero hay pocos hijos, muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Saben qué es lo más bello de todo? Que no somos escogidos por nuestra voluntad, sino por la voluntad. Simplemente creen en el Hijo de Dios y Él empezará a hacer la obra. Amén. Para que los méritos sean para Él, no para nosotros. Amén. ¿Cuál es el problema del pueblo? Que es duro de servir y se resiste al único que puede hacer la obra del Espíritu Santo. Porque Él en esta noche y cada noche que nos trae, nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y el peor error es creer que te están diciendo cosas para que te vayas. No, te están diciendo olvido porque a la cruz reconoces. Sí, entonces, por eso te trae. Pero la gente quiere venir a recibir doña Delmira o la gloria. 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 Aquí nosotros venimos a darle gloria a Él, porque Él es santo, Él es bueno. Amén. Él nos amó sin merecer. Nosotros no venimos ni a dar, ni nosotros a recibir gloria. Tú y yo venimos a darle gloria a Él. Y al que le cuesta darle la gloria es pueblo. Los hijos siempre le darán. Él dijo, yo no vine, Jesús, a buscar mi gloria, sino a darle la gloria a mi Padre. Amén. Los hijos le dan la gloria al Padre, no le dan la gloria a los hombres. Son pueblos. Les da temor a un verdadero hijo darle la gloria al hombre. Y peor aún recibirla. Porque puede pasar lo del rey Herodes. El pueblo le dio gloria y decía, esa es palabra de Dios y no de hombres. O sea que el rey Herodes estaba hablando de parte de Dios. Y dice que él le había puesto arengo al discurso para agradar al pueblo, no para agradar a Dios. Y el Señor no hirió al pueblo, él hirió a Herodes con una gusanera y se murió. Mandó un ángel y murió por recibir la gloria que era para él. Antes lo hacíamos sin entendimiento, ahora entendemos que la gloria es para él. Él dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que la hipocresía, y la levadura de Herodes, que la van a gloria, no de gloria, y mucho menos la reciba. El único digno de gloria es Él. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan. Bendita sea tu verdad. Gracias por llevarnos a la verdad. Amén. Te alabamos, Señor. Santa es tu palabra. Nadie puede refutar ante tu verdad. Cielo y tierra pasará, esta verdad jamás va a pasar. Primera de Juan, capítulo 1, perdón. Pido disculpas, capítulo 2. Verso 3 al 5. 6, de 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos si nosotros le conocemos. Guardar los mandamientos es guardarlos en el corazón y llevarlos por obra. En la parábola del sembrador dice que la buena tierra es la que la oyó, la recibió y la dio por obra. Y da fruto al 30, 60 y 100 por uno. Ninguno que ha sido mala tierra va a dar fruto. Él dice que los que dan a 30, 60 y 100 por uno son los que la recibieron y la obedecen. Empiezan a tener esta transformación que solamente la hace el Espíritu. Hay personas que dicen poco a poco, pero ese poco a poco no es un poco a poco. Es que el Señor tiene una medida de fe, pero a nosotros, segunda de Pedro capítulo 1, dice que a nosotros nos corresponde que la fe se ejercite y crezca.
Porque resulta que tú y yo somos salvos mediante la fe, no mediante las obras, sino que cuando la fe es fuerte, la fe es en el Hijo de Dios, el fruto, el resultado son obras. Y hay gente que está enfocada en las obras, pero nada de fe. La fe sin obras es muerta. Tú no tienes que decir que tienes fe y estar esforzándote en obras. El que tiene fe, el resultado, la vivencia de la fe son obras que fluyen las obras de Dios en nosotros. Porque el que tiene fe en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo está en él. La única manera de recibir el Espíritu es por la fe en el Hijo de Dios. Y cuando está el Espíritu, hay fruto. Pero la gente está tan enfocada en obras, en que si voy en el sacrificio, es que estoy yendo mucho, es que dejé de hacer esto, eso son obras humanas. Porque cuando el Espíritu está, no es un sacrificio lo que haces para Dios, es el querer hacer obras de Dios. La fe sin obras es humana. Hay gente que para mostrar fe se enfoca en obras. Pues les tengo una mala noticia. 7 iglesias, 7 estados de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Y el Señor lo primero que hace se presenta y le dice: yo conozco sus obras. Antes de que me digan, es que, dice, conozco sus obras, de su arduo trabajo, sé de su amor, sé que han probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, sé esto, sé lo otro, pero tengo contra ustedes esto, porque son sus obras, no las mías. ¿Entendemos? Son las obras, la obra de Dios no es a media, es completa. Las obras de Dios empiezan a hacer en nosotros, hay gente haciendo obras, pero no dejando que el Señor haga la obra en ellos. Entonces, ¿qué es lo que le presentan al Señor? Todo esto lo hago, Señor, desde mi juventud. Haz esto, lo que Él sabe. ¿Por qué? Porque Él no amaba a Dios sobre todas las cosas, porque Él amaba a su Hijo. Entonces, ¿quieres presentar nuestras propias obras? Es estar bajo la ley, no bajo la gracia. Cuando tú crees que el Hijo de Dios es la plenitud de todo, tú no vas a presentar tus obras. Porque el que lo hizo todo fue quien dijo: consumado es. Lo que tú y yo tenemos que hacer es creer en Él, para que Él en nosotros, el mismo Espíritu que hizo las obras en Él, sea Él haciendo las obras en nosotros. Consumadores. Hay gente llena de obras humanas, pero sin nacimiento nuevo, sin Cristo por ningún lado. Tienes que leer Apocalipsis 2. ¿Estamos entendiendo? Aleluya, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que verdadero, mentiroso. ¿Y la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice que el Espíritu de verdad testificará en nosotros. O sea que el que no obedece la palabra es porque la verdad no está. O sea que es mentiroso. ¿Cómo le llama el Señor? Mentiroso. ¿Por qué? Porque no está la palabra. Pero el que guarda su palabra es escucha, el que guarda su palabra, el que es buena tierra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Habla de una perfección cierta. Amén. Por esto sabemos que estamos en Él. Escucha, ¿cómo yo sé si estoy en Él? ¿Cómo? ¿Para qué dice? El que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo. Miren, ¿cuántas veces será que yo estoy en Él? Él en mí, Él en nosotros, nosotros. Andar como el anduvo. Y Él dice que todo lo que Él hacía no lo hacía a su cuenta, sino que el Espíritu le genera. En esto conocemos que estamos en Él. Perdonar como Él perdonó, amar como Él amó, humillarnos bajo la mano poderosa como Él lo hizo y nos enseñó, obedecer como Él obedeció. Y nada de esto lo podemos hacer si no es por el Espíritu Santo. Así que el día que la iglesia, la bendita, la amada iglesia del Señor entienda esto, va a dejar de apoyarse en sí mismo, en lo que cree, en lo que piensa, en su fuerza y en su poder, y va a empezar a clamar por la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Amén.
estarás más en una iluminación y dejarás de ser pueblo. Porque empezó diciendo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y no puedes andar, no le puedes servir a los amos, no puedes andar con yugo desigual. En esto conocemos de que estamos en que andamos por la luz. Él es todo con pecadores, pero para ganarse a los pecadores, no para hacer lo que los pecadores hacían. Es que me quiero ganar a este pecador y terminan haciendo cosas peores, contaminándose. Porque el Señor nos llama y nos demanda amar al pecador. Porque el pecador se puede arrepentir más fácilmente que un religioso. ¿No? Los fariseos decían, si este fuera profeta, si este fuera así, ¿por qué se sienta con los pecadores? Porque ellos se creían mejores que los pecadores. Cuando la palabra de Dios dice que los convidados no quisieron, vayan a los pecadores, ellos van a querer. ¿Sabe cómo le llaman? Hipócritas. Porque la hipocresía son estas túnicas, esos sepulcros blanqueados, tus obras y mis obras. Nosotros mostramos las obras de Dios en nosotros, no nuestras obras. Qué precioso es mostrar lo que antes éramos y ahora no somos. Porque es por la obra del Espíritu Santo. Muchos quieren seguir mostrando una túnica blanqueada. Y Él les llama sepulcros blanqueados. Porque saben que aquí siguen pecando deliberadamente, pisoteando la sangre del Cordero y haciéndole afrenta al Espíritu Santo, diciendo que son los templos del Hijo de Dios. Es tiempo, iglesia, está llamando a sus hijos. Apartados de los tales, dice el Señor. Manténganse limpios, porque Él nos está lavando con esta bendita palabra, santificándonos en su verdad, porque conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. No solo del pecado, sino de la religiosidad que hay en la iglesia, en la misma iglesia del Señor. ¿Cómo enojarse con la verdad que nos está llamando a salvación? Una verdad que nos está santificando. Bendita sea tu verdad, Señor. En esto sabemos que estamos en Él. Él dice, si permanecéis en mí, yo en vosotros, pidan todo lo que quieran y se os será hecho. Amén, yo te pido. Él dice, en esto sabemos que si estamos en Él, en que andamos como la luz. Ay, yo veo. Ya no estamos engañando. No nos engañemos a nosotros mismos. La verdad nos está hablando. Amén. Si andamos como Él anduvo, no por nuestras propias obras, te vas a cansar. Vas a empezar en el espíritu y terminarás en la carne. Pero si tú empiezas a reconocer desde hoy la necesidad del Espíritu Santo y de que estás caminando en la carne con yugo desigual, vas a clamar más por Él y decir, necesito conocer más tu verdad. No presumiremos que ya sabemos mucho. Y que hay gente que presume que porque se arrodilla en la casa. Aquí también nos hemos arrodillado y nos ha dicho el Padre. No lo están haciendo, ¿verdad? Amén. Sé que se les dan lágrimas, son emociones, no del Espíritu. Porque nos está enseñando a caminar en verdad. Bendito sea el Espíritu de verdad que está sacando todo engaño de nuestro corazón. Donde vienen y se presentan. Unos con hipocresía y otros con altivez. Los de hipocresía se arrodillan y se quedan dormidos. O postrados y se quedan dormidos. Y él aquí, en el discipulado, se levanta y no se quedó dormido. Bendito sea el Espíritu Santo de verdad. Amén. Y hay veces que llegan tan activos y orgullosos, dile que toda rodilla se va a doblegar. No pasa un día y tiene que doblegarse. Amén. Sin Él alejado de Él, nada podemos hacer. Si quieres verdad, esta verdad nos lleva a salvación. Si quieres engaño y mentira, hay un padre de mentira allá afuera en el mundo y se llama Satanás. Muchos quieren seguir en el engaño, porque es preferible estar engañado que estar en una religión, que estar en la verdad y hallar la vida eterna en Él. Amén. Gloria a Dios. Yo te doy gloria, Padre. Juan 8, 32.
Tú vives, Señor. Tú vives. Escucha, iglesia. Y conoceremos la verdad. Y seremos verdaderos. Amén. Los religiosos dicen aquí: linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús le respondió: que siempre de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo de Dios sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, ustedes han oído de Él, pero no lo han oído a Él. Ustedes conocen a algunos de Él, pero pocos lo conocen a Él. Y Él te está llamando a conocer. Hablar de lo que has oído del Padre, no de lo que te han contado. Y solo hasta ahí serás verdaderamente libre. Recordemos, eso ya lo hemos leído una y otra vez porque a mí me libertó. Este capítulo 8, desde ahí inicia todo un verdadero discípulo. ¿Quieres ser verdaderamente mi discípulo? Permanezcan aquí. Aquí van a conocer la verdad. Y hemos conocido la verdad. Yo la he conocido y estoy siendo verdaderamente libre porque es el Hijo de Dios que me salva. Jeremías 9:24. Mira lo que dice. Mas alábense en este, el que subiere de alabar, para todos los que quieren alabanza. Después de alabar al Padre, nos decía, porque ustedes están acostumbrados a recibir alabanza. ¿Cierto? Qué bueno cuando le reconocen a uno el trabajo, ¿cierto? Te reconocen como padre, te dan reconocimiento. Estamos acostumbrados a eso. Dice, en entenderme y en conocerme. Que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muchos creen que Dios es injusto porque no conocen la justicia de Dios, que es Cristo. Muchos creen que Dios es malo porque no conocen que hoy ha tenido misericordia de ti y de mí, que todavía la puerta está abierta, que sin importar que ayer lo rechazaste, hace 2 días lo rechazaste, hace una semana, llevas años rechazándolo, hoy te ha llamado porque nueva ha sido su misericordia. Y prefieres hablarle al mundo de lo que te ha hecho Satanás, al que le has servido con lealtad y al que te ha traído las malas consecuencias, que hablas de la misericordia de Dios, que nos viene aquí diciéndote, tan solo reconoce y arrepiéntete. Yo tengo abundante misericordia y amor para ti. Pero lo que hacemos, sirviéndole al mundo y al príncipe de este mundo, se lo achacamos a Dios. Y Él nos llama por su misericordia para guardarnos, lavarnos, limpiarnos. Ay, sí, estamos aquí que nos la hecho limpia. ¿Saben cuánto le costó al jabón de lavador de Susana? Hasta la última gota, la que desprecia la ayuda. Susana. ¿Conoces Jesús? Entonces, hermana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos? ¿Cómo es que debemos orar? Yo ya estoy confundida. El Señor me decía que desde la semana pasada me está hablando. Nosotros hemos hecho oraciones para nosotros mismos, como dicen las Escrituras, cuando el fariseo y el publicano estaban orando. El Señor dice que el fariseo oraba para sí mismo, no oraba para Dios. El publicano sí oraba para Dios, pidiéndole perdón, poniéndose a cuento. El fariseo decía, yo no soy como este publicano, como esas mujeres que lloran y lloran alguna cosa de esos hijos que tienen problemas con el esposo. Así son los fariseos. ¿Pero por qué lloran tanto? Gente que me ha dicho tranquila, yo estoy tranquila. Cuando uno está con el Señor, uno está tranquilo.
Uno quebranta su corazón porque uno derrama el corazón. ¿Quién estaba mal? ¿El fariseo que invitó a la mesa al Señor? ¿O la que le quebró el frasco de alabastro y derramó el perfume? El Señor dijo que el fariseo. Porque dijo, lo que ella me ha dado, para siempre será recordado. El fariseo también, pero de otra manera. ¿Sí estamos entendiendo? O sea que el Evangelio se trata de llorar. Si tan solo entendieran que las lágrimas que te producen el mundo no son las mismas lágrimas que salen cuando tú estás a los pies de tu Señor. Amén. Los niños mismos saben. Profe, es que uno llora pero uno siente como una alegría. ¿Me lo han dicho? Acá hay una niña. Ella me lo ha dicho. Profe, es que uno siente como una paz y una alegría pero uno está llorando. Sí, mi amor, es el Espíritu Santo. Y los fariseos, yo no soy como esa llorona, ese niño por qué llorará, seguramente la profesora lo regaló. ¿Cierto? Cuando experimentes eso, iglesia, una cosa es quebrantar tu corazón, porque reconoces el amor de Dios, y otra cosa es ser quebrantado y llorar por la consecuencia. Eso es otra cosa. Colosenses 1 dice lo siguiente: esto es lo que tenemos que hacer, la iglesia. Pablo, necesito que ore por mí porque necesito que me salga este negocio. Pablo, necesito. La iglesia oraba por eso. ¿Saben por qué oraba Pablo, iglesia? ¿Saben realmente por qué el Espíritu gime? ¿Saben cuál es la necesidad que tenemos o que hay en el pueblo para ser hijos? Que haya la revelación de Cristo. Amén. Que la palabra sea predicada con poder y con denuedo, para que Cristo revelado sea predicado a la iglesia. Amén. Para eso tenemos que orar, para eso la intercesión. En la secta antigua, cuando se levantó el gobierno y la religión, cuando el Espíritu Santo había sido derramado en las fiestas de Pentecostés, la iglesia oraba, gemía para que fuera predicado con más denuedo, no para que callaran. Unánimes, para que el conocimiento de Dios, que conocieran a Dios y su obra perfecta, donde a través de estos dos pactos, en el segundo fuimos reconciliados, siendo los gentiles los que estaban lejos, iglesia. Por misericordia el Señor se acordó de nosotros, porque la salvación era para su pueblo Israel, y Él endureció el corazón de Israel. Nosotros somos olivos silvestres, y Él tuvo que endurecer el corazón de Israel para que nosotros entráramos a este plan, y aún así se resisten al Espíritu Santo. Ustedes saben qué es que ustedes le den algo que no merece, como que tengan, no, pero no tengan. Pero yo no me lo merezco, gracias, es una felicidad. Pero así no reciben la salvación, que es por medio de Jesucristo, a través de la cruz. Dice, a los suyos vino, pero los suyos, a los suyos vino, porque Él vino para reconciliar a los gentiles. En el primer pacto era para Israel, el segundo pacto era para que los dos pueblos fueran uno solo. Y esto la iglesia no lo sabe porque no escudriña las escrituras. Él dice, ¿quién levantó un pueblo que no era pueblo? Tú y yo, los gentiles, para causarle celos a Israel, que ellos teniendo no lo recibieron a Él, teniendo la salvación. Y esto va a pasar. Muchos dicen ser pueblo de la iglesia, pero Él llamará pecadores que creerán y verán la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nos apoyamos, creemos que la salvación la merecemos. Y dice que por medio de la cruz Cristo nos reconcilió a nosotros los gentiles, para que Israel y nosotros fuéramos un solo pueblo. Él habla de dos ríos, Israel y los gentiles. Dos testigos, uno dice, yo creo que es Elías, yo creo que es Moisés. Dos testigos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, que van a testificar en los últimos tiempos de que Jesucristo sí es el Señor. Amén.
primer pacto para entender el segundo. Que nadie se va a salvar por obras. Deja de estar presentando obras. Es por medio de Jesucristo. Es por gracia y por amor. Amén. Dios. Y Él vino y nos reconcilió a todos con el Señor para hacer un solo cuerpo. Por eso Él está llamando a los gentiles. Y después de esto viene la persecución de su pueblo para que reconozcan. ¿Cómo van a decir algo que no conocen? ¿Cómo creerán si nadie les predica? O peor, ¿cómo creerán si no vienen a escuchar la palabra? O peor, ¿cómo creerán si no les gusta lo que escuchan? Cuán preciosos son los pies de los que anuncian esta buena noticia. El juicio es para los que lo despreciaron. Es gracia, misericordia, amor y perdón. No merecemos. No lo merecemos. Es por los méritos de Él. Dice la bendita palabra Colosenses 1, desde el 3. Siempre orando por vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios. Miren lo que dice el título. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Muchos están llenos de sabiduría terrenal, un conocimiento humano y Dios por una parte. Sí, yo hablo de Dios. Pues Saulo, que luego fue Pablo, hablaba y amaba a Dios, pero no lo conocía, porque el que no conoce a Dios no conoce a Dios. Y asesinaba en el nombre del Señor. Dice que en los postreros días muchos lo van a hacer, diciendo que es en el nombre de Dios. Miren lo que pasa en nombre de Dios. Y quieren enmudecer la verdad que es Cristo. Y dice que es en el nombre de Jehová. Porque no lo conocen a Él. El que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Cristo es toda la plenitud de papá. Amén. Y Él pide que les dé abundancia. Él pide, mira, pide que Dios nos conceda sabiduría espiritual. Pero saben más de la ciencia del mal, saben más de las redes sociales, saben más aún de las cosas ocultas, de brujería. Vienen y dicen, yo creo que es este demonio, y hablan más de demonios que de Cristo. Hablan más de las obras de tinieblas que de Cristo. Están llenos de sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero pocos saben de Cristo. El libertador, el sanador, el que nos restaura y nos reconcilia con papá. Siempre orando, dice que siempre orando por nosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, porque el que no ama, No ha conocido a Dios. a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, o sea que una palabra falsa, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. En verdad. Hay muchos que dicen, sí, la gracia, sí, por gracia soy salvo. Es que el Señor puso gracia en usted. ¿Sabe qué es la gracia? Amor, perdón. El plan perfecto de Dios por medio de su Hijo. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? Impedir que sus finanzas sean prosperadas. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que es lo que el Señor nos enseñó la semana pasada. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que tú y yo tengamos vida eterna. Amén. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
para que no nos hartemos de lo natural, porque Él nos da espíritu e inteligencia. ¿Cierto? Eso lo dice la Escritura. Para que andéis, escuchen, andéis como es digno del Señor. ¿Qué es lo que Él dice? En esto sabemos que estamos en Él, que andemos como Él anda. ¿Sí? Agradándole en todo. La pregunta, iglesia, si estás en Él, ¿le estamos agradando en todo? Llevando fruto en toda buena obra, no nuestro fruto, sino el fruto del Espíritu Santo. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo hacen el conocimiento de Dios? ¿Ha crecido? Sí, hermano. ¿Y por qué no se ve? ¿Saben por qué? Porque no solo basta con el conocimiento. La palabra de Dios nos dice que mucho conocimiento va a envanecer el corazón. Y que esto tiene que ir acompañado, y aquí lo habla de amor. Que también el amor edifica. El conocimiento nos liberta. Conoceremos la verdad y nos hará libre. Pero tenemos que conocer que Él es amor y el que no ama no conoce a Dios. Porque Él nos dijo antes de ayer, el conocimiento mucho los va a envanecer. No es malo conocer a Dios a través del conocimiento. Pero hay gente que se queda con el conocimiento y se envanece el corazón. Porque Él le llama a aquellas personas que son débiles en su conciencia, los que no conocen. Y que la conciencia de nosotros empieza a ser ejercitada en los sentidos. Y que tenemos que amar a aquellas personas. Pero por amor que tengo que hablar la verdad. ¿Sí entendemos? Es por amor. Aquí no se está condenando a nadie. La verdad es que si lo rechazamos, somos ya condenados. Eso es lo que dice la Escritura. Hay gente que cree que porque se le dice la verdad no se le ama. Pablo sufría dolores de parto a causa de la inmadurez de la iglesia. A causa de los inmaduros espirituales. Y él los tenía que exhortar por amor. Porque el que no te ama no le importa que su alma esté cautiva. Pero ¿saben quién? Los que les toleran el pecado, a ellos les llaman que los aman. Sabiendo que el pecado te lleva a muerte eterna. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. ¿Quién nos hizo aptos? Padre. Nosotros no veníamos aptos. Él está haciendo aptos. Amén. Con gozo dando gracias, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Mira lo que dice el 2:8. ¿Qué es lo que el Señor quiere que conozcamos? Escuchen. El hombre con el corazón engañoso cree que las cosas vanas del mundo, ahí está la plenitud. Y la única manera de que todas estas promesas, como tenemos tales promesas, todo se va a cumplir es en Cristo. Vida eterna. Todo lo que tiene para sus hijos es por medio de Cristo. Tú y yo no hay forma de que lleguemos al Padre. Nadie podía llegar a Él. Nadie. Tuvo que enviar a su Hijo para que por medio de Él, en Él está la plenitud y es por medio de Él que estamos en el Padre. No hay manera que tú y yo con nuestras obras podamos estar. Cristo es la plenitud de todo. No te vuelvas aquellos que persiguen a Cristo, porque Cristo es el que nos lleva a salvación. Amén. Escucha, iglesia. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo. Escuchen, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. ¿En quién? ¿En quién? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, para los que no han nacido de nuevo. Toda la obra redentora tiene que pasar en nosotros. Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó al de los muertos, es el mismo que nos levanta a nosotros y nos está levantando. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados, anulando un acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Vamos a Efesios 1. ¿Estamos entendiendo por qué tenemos que clamar? Acá lo dice también. 1, 17. Mira lo que dice. El 15. El espíritu de sabiduría y revelación. Así que tienes que clamar por el espíritu, que es el que nos da sabiduría y nos da la revelación de Cristo. ¿Quién nos revela a Cristo? ¿Y quién es la sabiduría de Dios? ¿A quién tenemos que pedir? Al Espíritu Santo. Él nos llevará a toda verdad. Él les hablará de mí. La iglesia, mucha parte de la iglesia tiene ignorado al Espíritu Santo y está todavía bajo la ley. La mayor necesidad que tiene la iglesia es del Espíritu Santo, aún para que esté sentado a la iglesia, porque Él es el que nos revela la palabra. Unos escuchan parábolas, otros saben a quién se está predicando. A Cristo. Otros seguirán como parábolas, ¿no? Cuando el corazón está endurecido, dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Él no habla de ciegos naturales sino espirituales, porque su corazón está engrosado. Tienen tanta dureza en el corazón que no entienden. Dicen entender, pero no entienden, porque todo el que entiende ha sido abierto el entendimiento. Él dice, a mí el Señor Jesucristo le dio gracias al Padre porque Él les abrió el entendimiento. ¿Quién abrió el entendimiento a los de camino de Emaús? Jesús. Él les abrió el entendimiento. Caminaron con Él. Dicen que eran discípulos de Él, pero dice, ustedes todavía son sin entendimiento, incrédulos. Dice que partió el pan. La única forma de que entiendan la palabra es por la palabra que es espíritu, y claves por revelación y sabiduría. Porque ellos caminaron 3 años y medio. Dicen que eran discípulos y que se devolvieron. Y Jesús los tuvo que ir otra vez a traer, como muchos los ha traído Él, que ya iban camino a Emaús. Porque Él quiere revelarse a tu vida. Muchos ya van de camino a Emaús. Porque el Cristo que esperaban no es el que está siendo predicado, el que tolera el pecado. No, iglesia. Él vino para morir por el pecado y darnos salvación. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, está hablándole a los de Éfeso, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en esta oración, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando vengas a la iglesia, deja de estar pidiendo añadiduras. Pide por el espíritu de revelación y sabiduría, iglesia, para que te lleve a vida eterna. Porque la vida eterna es conocer al Hijo y al Padre. Juan 17, verso 3. Nos alumbrando, escucha, los ojos de vuestro entendimiento, porque no entienden, aunque se les predique, dice sí, Jesús. Sí, Dios, si entendiéramos el plan perfecto de Dios, iglesia. El Espíritu Santo quiere hacer esa transformación en nuestras vidas. Amén. Porque es necesario nacer de nuevo, iglesia. Amén. Y solo es por el Espíritu.
y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado, lo acabamos de leer en Colosenses, y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las iglesias, las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Está hablando de su iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sal de la religión, y es tiempo de que Cristo esté en ti, tú en él. Todo se cumple, él es la plenitud de la iglesia. No es el pastor, no son los hombres, es el Cristo Jesús. Amén. Hemos estado atrás de lo que él da, hemos estado atrás de los beneficios y ciertamente hemos recibido muchos. Ahora la pregunta es, ¿lo conoces, iglesia? Ya naciste de nuevo, ya el Espíritu Santo hizo la obra de ese nuevo nacimiento, ya crucificaste de esa cruz que dice tómala y sígueme, para crucificar la carne todos los días, donde tú crucificas tu voluntad y dices no se haga la mía, haz que se haga la tuya, Señor. Todos los días nos levantamos clamándole a Él por nuestra voluntad, cuando Él quiere que muramos a ella, porque la voluntad de Él es mejor que la nuestra. Él está llamando a su verdadera iglesia, y los que son de Dios entenderán lo que el Señor está hablando, porque no es el hombre el encargado. Nosotros oramos y roguemos para que el Espíritu Santo haga entendido al pueblo de Dios y que deje de estar andando atrás de señales y prodigios, y que es tiempo de que clamen por el Hijo de Dios. Amén. Muchos sanos y muchos prosperados en el infierno habrá. Los salvos son los que son llenos y templos del Espíritu Santo. Es tiempo, iglesia, de que te sacudas y le pidas al Señor que ilumine, que le dé luz a los ojos de tu entendimiento, porque Él renueva nuestro entendimiento, porque el hombre carnal quiere los sentidos entenebrecidos, pensando en las cosas del mundo. El hombre carnal habla de la carne y busca las cosas de la carne. El espiritual va buscando a Él, porque sabe que Él es la vida. Amén. Amén. Para finalizar, Juan 5:18. Perdón, primera de Juan. A los entendidos el Señor nos ha dicho, clamemos para que el espíritu de sabiduría y revelación llegue a las vidas de nuestros hermanos. Y dice, sin cesar, porque el que tiene el espíritu ama las almas. Amén. El que tiene el espíritu ama lo que Dios ama, y Dios ama las almas. Amén. Porque su Hijo dio la vida, vino a dar la vida por nosotros, amén, por nuestras almas. Verso 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, habla de los que han nacido, no va a practicar el pecado, iglesia. O sea, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién lo engendró? Dios. Por el Espíritu. Nuevo nacimiento. Por el Espíritu. Es aquel que no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién nos guarda? Y el maligno no le toca. ¿Cuántos han dicho? El que Dios guarda el maligno no lo toca. El que Dios guarda el maligno no lo toca. No han nacido de nuevo. Practican el pecado. Están viciados de la concupiscencia. Buscan lo terrenal y no lo espiritual. Y el que está con Dios el maligno no lo toca. ¿Cuántos lo han dicho? ¿No? Yo lo decía. Yo lo decía. Y el que es de Dios, el maligno no lo toca. Que el maligno riéndose, usted me va a entrar. Yo qué culpa, ahora yo soy que usted hace lo que a mí me gusta. Dice que el que es nacido de Dios, el maligno no lo toca, porque el mismo Dios lo mata. Eso es lo que dicen las Escrituras. Porque nos enfocamos tanto
olvidamos las promesas, olvidamos la ordenanza. ¿Qué hay que hacer de nuevo, iglesia? Para que el maligno nos enseñore más de los hijos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero va a estar bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Observa. La vida eterna no es una simple oración que tú y yo hagamos. Estar en una denominación y en una silla sentada. La vida eterna es conocerlo a Él. Es tiempo, iglesia. Es tiempo y Él está llamándonos a salvación. Esta verdad la que nos lleva a vida eterna. Él, Jesucristo. El misterio oculto que el Señor le plació revelarnos en este tiempo. Aquellos que lo han hallado a Él hallan la vida eterna. A los que sean hallados en Él y Él en nosotros por el Espíritu. Esta es la verdadera vida eterna. No esperes como muchos están esperando que Él venga para arrepentirse. Él viene por los que se arrepintieron y dejaron que Él hiciera las obras de Dios. Este es el bendito mensaje del Señor. Bendito y alabado sea. Santa es tu palabra, la gloria, la honra, el honor, Señor. Santo eres, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por darte a conocer, Señor, a nuestras vidas. Señor, yo bendigo tu palabra, Señor. No dejes de hablarnos, Señor. Transfórmanos cada día más, Señor. Perfecciónanos en ti, Jesucristo. Necesitamos, Señor, crucificar todos los días, Señor. Aquella naturaleza, Señor, pecaminosa. Porque el mismo Dios, el mismo Espíritu nos guarda, nos cuida. Porque tú nos estás lavando, purificando, santificándonos en tu verdad. Tu palabra es verdad, fiel y verdadera es tu palabra, Señor. Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque te plació abrirnos el entendimiento, Señor. Y entender que solo hay salvación en Cristo Jesús. No hay salvación en nuestras obras. No hay salvación en una denominación determinada, Señor. No hay salvación en un templo, sino que seamos llenos de ti, templos del Espíritu Santo, santificados por ti, purificados por ti, Señor. Gracias por reconciliarnos con el Padre, Señor. Gracias, Jesús. Yo te agradezco, Señor, por lo que estás haciendo en mí y en mis hermanos, Señor. Gracias por los de cerca y por los que están lejos. Que tu río corra, Señor, tu verdad. Porque con uno que crea, Señor, con uno que crea vale la pena, Señor. Uno solo que le hablará a los 3,000, a los 5,000. Pero le hablará la verdad, la única que liberta y que nos lleva a vida eterna, Cristo Jesús. Derriba, Padre Santo, en esta hora la altivez y la soberbia, Señor. Tú eres el que compunge, Espíritu Santo. No para traer culpa a nuestro corazón, porque ciertamente somos culpables, pero tú nos quitas pecado y culpa también. Por eso es gracia, amor y perdón que no merecemos, pero ha sido dado de lo alto. Del Padre proviene la salvación, no de los hombres, no de las obras de hombres, sino de tu obra, Señor, en aquella cruz por medio de tu Hijo. Jesús, gracias, Señor, por rasgar el velo, Señor, por hacerme nueva criatura en ti. Gracias, Señor, porque el velo estaba ahí en la religión. Ahí es donde está el velo. En el Sanedrín, ahí estaba el velo, Señor. Allí
donde había hipocresía, apariencia de piedad, Señor. Gracias, Padre, gracias. Padre, gracias, Señor. Y mientras que tu Espíritu esté dentro de mí, yo te adoraré, Señor. Por aquellos que no te adoran, Señor, tal vez porque no entienden, Señor. Pero yo tengo que agradecerte en esta noche, Señor. Y decirte gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Hoy tu amor nos ha traído a escuchar la verdad. Hoy tu amor nos ha traído, Señor, para rasgar el velo de mis hermanos. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor. Hoy ruego por espíritu de revelación y sabiduría en tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Perdona la indiferencia. Perdona la dureza de corazón, Señor, la altivez. Perdona, Espíritu Santo. Oh, Señor, tú lo entiendes. Pablo lo entendía. Yo quiero entender, Señor, que los sentidos están entenebrecidos, Señor. Porque no te conocen. Porque escrito está, Señor, que el pueblo está cautivo porque falta conocer a Dios. Conocerlo a Él, no de Él. No conforme a los rudimientos y a la religión, sino conforme a tu verdad que está en Cristo Jesús. Perdona, Señor. Perdona, Padre, perdona. Yo pido perdón, Señor. Padre, yo también estuve así, papá. Abre los ojos espirituales, que podamos ejercitar nuestros sentidos, Señor, para poder entender cuál es la anchura, la altura, la profundidad de tu amor para con nosotros, Señor. Porque la mente humana no lo puede entender. Muchos ven, Padre, que los castiga, que no los entienden porque no pueden ver tu amor, porque el pecado los ha enceguecido, Señor. Hoy clamo para que sean abiertos los ojos, Señor. Revélate, Jesús. Revélate, mi Jesús. Revélate, Señor. Revélate, Señor. Tu iglesia lo necesita. Bendigo tu palabra, Señor. Santa es. Bendigo tu iglesia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén, amén, amén.